Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos. Qué gusto saludarlos en este domingo, día del Señor, podernos congregar desde nuestras casas para llevar a cabo este culto virtual y mediante él poder llevar este tiempo de alabanza y también esta reflexión en la palabra de Dios. Qué lindo es saber que están allí juiciositos en sus casas, reunidos en familia, guardaditos mientras sigue pasando esta cuarentena y confiando en la gracia y en la misericordia de Dios, pronto saldremos de esto. Así que, hermanos, hoy es tiempo de nuevo de volver a reflexionar en nuestra fe, volver a reflexionar en lo que somos en Cristo Jesús, volver a reflexionar en la fidelidad de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, para con quienes han puesto su fe y esperanza en Él. Voy a invitarles a que miremos en nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5. Primera epístola de Pedro en el capítulo 5. Solamente quiero leer 2 versículos de este capítulo, los versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Allí dice así la palabra del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso nos dice la palabra del Señor en esta parte. Permítanme orar. Dios bueno, cuán agradecidos estamos contigo, porque nos das este nuevo día de vida, porque nos das salud, nos has dado sustento, nos has dado fuerzas, esperanza y fe para sobrellevar toda esta situación que no deja de ser inaudita para nosotros. Pero gracias Dios porque sabemos que tú has estado en nuestras vidas, en nuestros hogares, has estado en nuestras necesidades, has provisto, has estado para darnos fortaleza y valor. Pero Señor, quizás a veces o en momentos nuestra fe puede decaer, nuestro ánimo puede decaer. Podemos en alguna manera ver afectada nuestra esperanza o podemos ver afectada, Señor Dios, nuestra relación contigo o la visión que tengamos de ti. Por eso necesitamos día a día, Señor, que tú nos fortalezcas y que a través de tu palabra, Señor Dios, tú mantengas renovada nuestra fe y nuestra esperanza. Señor Dios, háblanos por tu palabra en esta mañana. Porque todos necesitamos esa palabra de fortaleza y de esperanza que solo podemos encontrar en ti. Ministra tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender y aplicar esa palabra en nuestro vivir en medio de esta experiencia y que mediante ello, Señor, podamos crecer más en ti y sentirnos fortalecidos. Padre, ministra nuestros corazones por tu Santo Espíritu, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana yo quiero enfocarme en estos versículos que acabamos de leer en la primera epístola de Pedro en el capítulo 5, los versículos 6 y 7. Y quisiera comenzar diciendo que la primera epístola de Pedro es una epístola que surge en medio de la crisis. Uno encuentra que gran parte de la narrativa bíblica surge en medio de algún tipo de crisis. Una crisis, digamos, nacional, o una crisis familiar, o una crisis personal.
Muchos de los casos que nosotros encontramos en la Biblia son narrados a raíz de alguna crisis y la intervención de Dios en medio de esa crisis. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios adquiere una nueva dimensión o podemos llegar a una más profunda comprensión o a una mejor aplicación en medio de una crisis. No es lo mismo entender la palabra de Dios cuando todo anda bien que cuando las cosas están complicadas. Y uno encuentra que las crisis hacen que nosotros miremos la palabra de Dios desde una perspectiva diferente. Entonces Dios nos habla y nos fortalece y nos consuela. Primera de Pedro surge en medio de una crisis bastante seria para la iglesia. Y según los datos, o según algunos datos, el apóstol Pedro escribió esta epístola desde Roma, más o menos hacia el año 64 después de Cristo. Alguien decía que Pedro escribió esta epístola poco antes de la gran persecución que Nerón desató contra los cristianos de aquella ciudad. Y obviamente Pedro parece que por ese tiempo estaba en Roma y pudo comenzar a darse cuenta de cómo una serie de fuerzas anticristianas estaban poniéndose en marcha, y Pedro se dio cuenta también de que eso llegaría a iglesias mucho más lejanas en ese momento. Eso llegaría seguramente con el tiempo a la región donde estaban ubicadas las iglesias a las que Pedro les escribió. Les escribió desde la distancia. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice en el encabezado: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Así que desde Roma Pedro se dio cuenta que la persecución tarde o temprano llegaría a esas regiones tan lejanas. Y en el momento oportuno les escribió para hacerles algunas advertencias y darles algunas instrucciones. Ahora bien, es significativa también la preocupación de Pedro por la iglesia, quien al ver la persecución contra los cristianos les envió una advertencia y les envió instrucciones para enfrentar como cristianos la situación que estaba aproximándose. Una situación de crisis puede enfrentarse como cristianos o puede enfrentarse como no cristianos. Todo depende de la actitud que nosotros elijamos. Pero también Pedro sabe que es importante que la iglesia enfrente la situación con un espíritu cristiano, con una actitud cristiana, y que después de que la crisis haya pasado, continuaran siendo cristianos. O sea que la crisis no afectará su fe y su esperanza al punto de que terminaran frustrados, defraudados y desilusionados de la fe. Es interesante cómo Pedro tiene una profunda sensibilidad humana cuando intuye, pensando cómo afectaría esto a la gente en el sentido emocional. Por eso nosotros tenemos aquí varias cosas que podemos subrayar en ese sentido. Porque este texto que acabamos de leer nos enseña cómo manejar la ansiedad a partir de una situación real. Nosotros tenemos ante todo aquí, en primer lugar, una situación real de ansiedad. Ansiedad. Una cosa es nosotros oír hablar de la ansiedad. Una cosa es nosotros escuchar que otras personas tienen ataques de ansiedad o están afectados por la ansiedad en alguna manera. Pero una cosa muy diferente es nosotros llegar a vernos en el centro mismo de una crisis que nos afecta en una manera profunda y afecta muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
Entonces tenemos aquí una situación real de ansiedad. Nosotros estamos viviendo hoy una situación real de ansiedad. Y no era para menos en el caso de Primera de Pedro, porque una expectativa de esa magnitud seguramente despertaría en la gente una gran ansiedad. El saber que se estaba maquinando una persecución desde Roma contra las iglesias y que tarde o temprano eso llegaría a ellos, eso era causa de ansiedad, de incertidumbre y de temor. Ellos sabían lo que significaba la persecución. Ellos sabían que eso significaba discriminación. O sea, significaba que serían tratados como personas indeseables. Ellos sabían que eso implicaba odio, un odio social hacia ellos por ser cristianos. Ellos sabían que eso implicaba la pérdida del trabajo y de las posesiones. Era frecuente en ese tiempo que los gobernantes expropiaban los bienes y las propiedades de quien confesaba a Cristo como su Salvador. Ellos sabían que eso implicaba también desplazamiento. Tendrían que dejar su tierra, su hogar y salir huyendo para salvar sus vidas. Ellos sabían también que eso implicaba prisión y muerte. Todo eso sería fuente de gran temor y ansiedad. Nosotros no más tendríamos que hacer el ejercicio de ponernos un poco en el lugar de ellos y ver nuestra propia situación y pensar qué nos causa el imaginar todo lo que pudiera aún estar por venir en medio de toda esta situación. Y Pedro sabe que esto será real en las personas. En realidad, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, nosotros no estamos libres de la ansiedad. Sobre todo al vernos en las circunstancias en las que estamos hoy. Circunstancias que nos hacen pensar o nos hacen ver o preguntarnos que esto no parece tener salida. ¿Cuándo va a terminar? ¿O qué va a venir después de esto? ¿Qué secuelas esto va a traer? ¿Qué consecuencias posteriormente esto va a traer? Que se siguen poniendo más restricciones y quizás se amplían más las cuarentenas, no sé. Que no podemos salir, no podemos trabajar, no podemos tener un ingreso económico persistente o estable, no podemos ver a la familia, o tal vez tenemos a nuestros hijos lejos de nosotros y nos preocupa cómo están ellos, dónde se encuentran, así por el estilo. Así que la ansiedad, en segundo lugar, es natural en cualquier situación que implique un riesgo o una amenaza. Pero con todo, y esto será así, el problema no es la ansiedad en sí misma, sino cómo se puede o se maneje la ansiedad. La ansiedad es inevitable. Nos puede venir en cualquier momento por diversas causas o por diversas razones. La ansiedad es inevitable, pero es manejable. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, a una iglesia en crisis, a una cantidad de personas, de seres humanos afectados por la ansiedad, es que la ansiedad es manejable. La idea es que podamos manejar la ansiedad y no que la ansiedad nos maneje a nosotros. Si bien una actitud ansiosa de preocupación persistente crea en nosotros un espíritu de incertidumbre y de fatalismo, ¿verdad? Y comenzamos a imaginar quizás qué va a ser de nosotros o qué tan mal se van a poner las cosas, y escuchamos voces por doquiera que nos hablan de una manera fatal en cuanto a lo que pudiera venir. Pero lo que el apóstol Pedro dice es que si bien la ansiedad puede crear en nosotros incertidumbre y un pensamiento fatalista, se puede contrarrestar con la fe. Porque la fe es todo lo contrario
a un pensamiento fatalista y a la incertidumbre. Déjenme decirles esto de esta manera. Nuestra propia ansiedad nos hace ver las cosas generalmente de una manera distorsionada. Pero la fe nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios, nosotros podemos ver esperanza, futuro, fortaleza, paz y tranquilidad. Porque Dios nos promete que Él será fiel con nosotros. Entonces, la ansiedad es algo que se puede manejar, que se puede contrarrestar con la fe. En el texto del Nuevo Testamento, el concepto de ansiedad, generalmente tan conocido por nosotros a través de la psicología, pero en el texto del Nuevo Testamento, este concepto de ansiedad está basado en la idea de distracción de la mente. O sea, la mente se distrae, se desenfoca y se ubica en un objetivo diferente al que debiera tener. La mente está enfocada, está ocupada, está atrapada en algo que es fuente de temor o de incertidumbre. Permítanme ilustrarles esto con la experiencia del mismo apóstol Pedro muchos años atrás, antes de él escribir esta epístola. Pedro un día tuvo la experiencia de ver a Jesús caminando sobre el agua. Y después de que él vio que Jesús caminaba sobre el agua, le dijo: Señor, yo quiero también caminar sobre el agua. Déjame ir a ti, caminando sobre las aguas. Así que Jesús le dijo: bueno, Pedro, ven. Y Pedro se bajó de la barca en el lago donde estaban, se bajó de la barca y sorprendentemente comenzó a caminar sobre el agua. Mientras tuvo sus ojos puestos en Jesús, él caminó sobre el agua. Pero el texto, la narración de este relato nos dice específicamente que cuando Pedro comenzó a ver el viento, dice aquí en Mateo 14, 29 al 30, dice que cuando Pedro comenzó a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Pedro perdió de vista a Jesús, perdió o quitó sus ojos que tenía puestos en Jesús y puso su atención en el fuerte viento, y eso le causó miedo y comenzó a hundirse. En otras palabras, su mente se enfocó de una manera negativa en lo que para él representó una amenaza y algo que él no podía controlar, de modo que tuvo miedo. El miedo llevó a Pedro a hundirse. El miedo es inherente a todos los seres humanos. Todos hemos experimentado o experimentamos miedo en alguna manera, en algún momento. El miedo es el resultado de enfocar nuestra mente en algo que nos resulta amenazante y que percibimos más grande que nosotros. Es el miedo lo que ha llevado a la gente a la guerra, a defenderse los unos de los otros, atacando a los otros. Es el miedo lo que ha llevado a muchas personas al suicidio, porque quieren huir de algo que les resulta insoportable, de algo que no saben cómo solucionar. El miedo es lo que ha llevado a muchas personas a perder la cabeza o a la locura porque no encuentran solución a una determinada situación. Porque nuestra mente se enfoca en lo que es fuente de temor. Pero eso puede cambiar. Por eso el apóstol Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él. Y esto que el apóstol Pedro dice implica un cambio de objetivo. Implica
quitar la mirada de una cosa para mirar otra. Implica dejar de mirar el problema y mirar a quien es más grande que todos nuestros problemas. Alguien decía alguna vez, no le digas a Dios lo grandes que son tus problemas. Más bien plántate frente a tus problemas y diles cuán grande es tu Dios. El Salmo 46 es un salmo también de crisis, que tiene un contexto de crisis. Y en el Salmo 46, el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y miren lo que dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que el salmista está diciendo aquí es simple y sencillamente, pase lo que pase, yo voy a confiar en Dios. Pase lo que pase, yo voy a esperar en Dios. Pase lo que pase, yo voy a mantener mis ojos puestos en Dios porque Él es mi amparo y mi fortaleza. Yo no voy a enfocarme ni voy a absorberme en mirar cómo tiemblan los montes o cómo braman las olas del mar, sino que voy a mirar a Dios, que es mucho más grande que todo eso. Pedro tuvo que quitar su mirada del fuerte viento y ponerla en la mano de Jesús. Porque el texto dice que cuando Pedro le pidió a Jesús que lo ayudara y lo salvara, Jesús inmediatamente extendió su mano y tomó a Pedro y lo sacó. Pedro tuvo que dejar de mirar al viento para mirar la mano de Jesús. Entonces, la ansiedad es natural en cualquier situación que implique un riesgo o una amenaza. Pero en tercer lugar, Dios no es ajeno a nuestras crisis de ansiedad. Jesús mismo la sufrió. Jesús mismo sufrió ansiedad. Cuando Jesús oraba en el jardín de Getsemaní, muy poco antes de que fuera aprehendido para ser llevado a la cruz, Jesús oraba en Getsemaní y específicamente Él decía o nos dice el texto en cuanto a lo que era la experiencia de Jesús, dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que Jesús conoció, experimentó la angustia, la ansiedad y la incertidumbre. Pero cuando Él experimentó eso, Él oraba. Él contrarrestó su ansiedad y su angustia con la oración, mediante la cual Él fue entregando todo su problema y su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso Jesús nos señala directrices que pudiéramos llamar directrices prácticas y válidas para enfrentar la ansiedad. Y el apóstol Pedro es muy claro, es muy sensible, pero también es práctico. Él sabe la situación en la que la iglesia está por causa de la persecución que amenaza sobre ellos o que quizás ya está llegando. Pero Pedro les dice, lo mejor que pueden hacer es humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él los exaltará a su debido tiempo. Y echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que Pedro le da a la iglesia una serie de directrices prácticas sumamente válidas para enfrentar la situación y enfrentar su propia ansiedad. Así que en cuanto a cómo manejar la ansiedad, Pedro le hace algunas recomendaciones a la iglesia y nos las hace a nosotros hoy. Una primera cosa es, pudiéramos decirlo de esta forma,
saber acomodarse. Saber acomodarse. Pedro dice, humíllense. Saber acomodarse. Déjenme explicarles esto. La ansiedad nos afectará. Nos afectará de una forma u otra. No podremos escapar a la ansiedad, y quienes no tengan este problema con la ansiedad, pues gloria a Dios por eso, porque hay quienes son más fuertes que otros quizás, pero la ansiedad nos afectará. El asunto es que la ansiedad nos afectará para bien o para mal, dependiendo de la posición que nosotros asumamos. En otras palabras, la ansiedad nos afectará para bien o para mal, dependiendo de nuestra actitud. Muchas personas, lamentablemente, en lugar de someterse bajo la poderosa mano de Dios en medio de esta crisis, lo que hacen es quejarse y renegar contra Dios, y reclamar, y rebelarse contra Dios, y darle la espalda a Dios, o sentirse desilusionados de Dios. Esa es una opción que cualquier persona puede tomar en cuanto a la actitud que debe asumir. Pero otra opción es reconocer que Dios está en control de todo, darle gracias a Dios aún por las circunstancias más difíciles, mantener nuestra fe y nuestra esperanza en Él, y en medio de la crisis orar, buscar su presencia y alabarlo y adorarlo y reconocer lo grande que Él es. Depende de su actitud. Jesús vivió en un mundo en crisis. Nosotros no debemos olvidar eso. Prácticamente toda la vida de Jesús desde cuando nació estuvo marcada por la crisis, estuvo marcada por la persecución, estuvo marcada por la envidia, estuvo marcada por la intriga, estuvo marcada por el ataque de los demás contra él, estuvo marcada por muchas cosas. Jesús vivió en un mundo en crisis, pero Jesús supo acomodarse a su mundo. Y por eso Él le enseñaba a sus discípulos y les decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Saber acomodarnos, aceptar la situación y ser creativos. Tal vez esa es la parte más difícil, pero tenemos que comprender que hay cosas que no podemos cambiar. Lo mejor es aceptarlas y acomodarnos a ellas y esperar en el Señor. Llenarnos de temor, llenarnos de rabia, de impulsividad, de mal genio, no arregla nada. Piense usted en lo que es la humildad. En realidad, la humildad es simplemente reconocer nuestra pequeñez e incapacidad que se somete al sobrenatural poder de Dios. Por eso Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Sepamos acomodarnos y esperemos en el Señor. Una segunda directriz que marca Pedro es reconocer el poder de Dios. Nosotros creemos en un Dios de poder. La Biblia nos habla de un Dios de poder. Nosotros creemos en un Dios omnipotente, en un Dios que se basta a sí mismo, en un Dios que es cercano a nosotros y que ha puesto todo su poder a disposición nuestra. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es omnipotente, Él todo lo puede, porque Él es Dios poderoso, todopoderoso. Él tiene el control. No necesariamente eliminará las circunstancias, pero sí nos dará las fuerzas, la creatividad y el poder para sobrellevar las circunstancias que estamos pasando o las que pudieran venir. Yo soy, en lo personal, profundamente partidario. Y esa es mi fe y es mi esperanza y mi convicción. Soy partidario de pensar que no tenemos por qué ver un futuro incierto y fatalista. No
yo prefiero pensar que nosotros tendremos oportunidad de crear un futuro nuevo, de que saldremos de esto, de que el Señor nos sacará adelante, de que saldremos de una forma realmente maravillosa y podremos trabajar y podremos seguir en nuestros proyectos y en nuestros sueños y podremos volver a realizar nuestros cultos y nuestros ministerios seguirán adelante y todas las cosas y podremos crear un futuro nuevo. Yo lo creo, porque Dios es poderoso, porque contamos con el poder de Dios. Dios está con nosotros y su poder se manifestará de muchas maneras. Tercera directriz. El propósito de Dios se manifestará en el tiempo. El propósito de Dios se manifestará en el tiempo. Pedro dice, Dios los exaltará a su debido tiempo. Es decir, todo tiene su momento en el reloj de Dios. Todo tiene su momento en la voluntad de Dios. Pero una cosa sí es clara aquí. Ya llegará el momento en que saldremos de esto. Llegará el momento en que podremos continuar adelante por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también nos mostrará el tiempo para qué nos sirvió esta crisis. Que podamos salir de esta crisis, de estas cuarentenas, de toda esta situación, siendo mejor de lo que somos. Que podamos salir de esta situación con una más profunda sensibilidad espiritual y con una más profunda sensibilidad social. A nosotros nos sorprende la cantidad de personas que han muerto por causa de este virus. Que en Italia, que en España, que en Francia, que en Gran Bretaña, que en Estados Unidos, que en Ecuador, y el asunto ahora está avanzando hacia el África y demás. Y gente muriendo por todas partes. Y eso es algo impresionante. Pero yo he estado pensando, sí, todo eso en realidad es muy triste ver cuánta gente está muriendo. Pero eso nos debiera hacer pensar también en lo que muchas veces no pensamos. ¿Cuántos niños mueren a diario por causa de los abortos? ¿Cuántos niños son abusados y asesinados en el mundo? ¿Cuántas mujeres son asesinadas y abusadas también en el mundo? ¿Cuántas personas mueren por causa de los homicidios, por causa de los asaltantes, los delincuentes cada día? ¿Cuántas personas mueren sin conocer a Cristo Jesús y se van a la eternidad sin haber escuchado el mensaje de salvación? Entonces, que esta crisis pueda llevarnos a salir de ella de una manera diferente, siendo mejor de lo que somos, con una nueva visión, con una nueva consagración a Dios, con el propósito de decirle a Dios, Señor, estoy dispuesto a que tú me uses para que otros conozcan de tu palabra o para ponerme en alguna manera a desarrollar un ministerio que contrarreste los abortos y el abuso de niños y todo ese tipo de cosas. Necesitamos que en nuestras iglesias se levanten personas con esa visión y ese ministerio para que Dios los use para combatir el mal y la inmoralidad. El propósito de Dios se manifestará en el tiempo. Pero una cuarta directriz. Dios puede sobrellevar toda la carga de nuestra ansiedad. Dios puede sobrellevar toda la carga de nuestra ansiedad. La idea de echar nuestras cargas sobre Él está basada en el concepto de tomar un manto y echarlo encima de algo. Como por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús tomaron sus mantos y los echaron encima
del burrito en el que Jesús entró a Jerusalén. La idea de echar es esa, tomar algo y echarlo encima de algo que es más fuerte que yo y que puede sobrellevarlo. Dios es, lo acabamos de decir, omnipotente, es poderoso y Él puede llevar y sobrellevar todas las cargas de nuestra ansiedad. Aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, con las cuales no podemos cargar, pero que sí podemos soltar y dejar por fe en las manos de Dios. El problema con la ansiedad es que es recurrente. Nosotros puede ser que en un momento oramos y dejamos en las manos del Señor un problema, una preocupación, una carga, alguna cosa que nos causa ansiedad y nos sentimos tranquilos y sentimos paz. Y eso está bien. Pero puede ser que más luego o al día siguiente volvemos otra vez a seguir luchando con la misma ansiedad. Y la idea de Pedro es que nosotros debemos estar viniendo continuamente al Señor, trayendo en oración todas nuestras cargas y nuestros problemas y dejarlos continuamente en sus manos. La ansiedad es recurrente. Recuerde eso, la ansiedad es recurrente. Pero recuerde esto otro. En cambio, el cuidado de Dios es permanente. Dios nos cuida permanentemente. Y esa es nuestra quinta directriz, que Pedro le aconseja a la iglesia y nos la aconseja a nosotros. Confiar en el cuidado de Dios. Ojo. Confiar en el cuidado de Dios. Esta es una expresión afirmativa, tremendamente afirmativa. Pedro dice, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Eso es profundamente afirmativo. Pedro lanza esa expresión con la convicción del que está seguro que eso es así. Claro, nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo Dios nos cuida? ¿De qué manera nos cuida Dios? Y es más, hemos sabido de hermanos en Cristo y pastores que se han infectado de este virus y otros han muerto, mientras que otros se han restablecido o se han recuperado y han salido bien. Esto no siempre es fácil de explicar. Realmente, prácticamente no es posible explicar esto. ¿Por qué? Pero aún así, nuestra pregunta persiste. ¿Cómo nos cuida Dios? Yo creo que Dios nos cuida primeramente mediante nuestra propia prudencia. Yo leía la noticia de un pastor. En una ciudad de Estados Unidos recién comenzó el problema del virus allá. Un pastor dijo, eso del coronavirus es solo una falsa alarma. Eso es solo una histeria que se está causando para meterle miedo a la gente. Y él continuó reuniendo a la iglesia, haciendo los cultos y demás, hasta que al final resultó contagiado con el virus y se murió. Dios nos cuida mediante la prudencia. Por eso nosotros debemos ser prudentes en las cosas y tomar las medidas necesarias y guardar las reglas necesarias, ¿verdad? Porque mediante eso Dios nos cuida y nos protege. Pero también Dios nos cuida por medio de alguna manifestación sobrenatural. La oración tiene como propósito apelar al trono y al poder de Dios. Por eso nosotros debemos orar con convicción, con fe, con seguridad, con la seguridad de que nuestra oración está apelando al poder de Dios y Dios manifestará su poder de manera sobrenatural cuando Él lo considere necesario. Pero también Dios nos cuida por medio de los unos a los otros. Dios nos cuida por medio del cuidado mutuo. Nosotros podemos en este momento más que nunca estar orando los unos por los otros. Todos nuestros hermanos de la iglesia, todas las personas por las que podamos orar, oremos por ellas. Si en alguna manera alguno de ustedes tiene una cierta facilidad en este momento para ayudar a alguien que necesita recursos económicos o hacerle llegar a un pequeño mercado o alguna cosa, entonces procure hacerlo porque eso es una forma también como Dios nos cuida.
Dios nos cuida. Dios nos cuida y tiene sus maneras de hacerlos. Pero lo más importante es que Dios está siempre presente con aquellos que confían en Él. El salmista decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que en Él confían y los defiende. Si Dios está con nosotros. Permítanme terminar diciendo, nosotros podemos desesperar o también podemos confiar, una cosa o la otra. Pero una cosa sí es verdad, solamente la fe en la fidelidad y en el cuidado de Dios podrá ayudarnos a vencer día a día nuestra ansiedad. Confiemos en que Dios está con nosotros y nos cuida. Echemos todas nuestras cargas sobre Él continuamente en oración y esperemos en Él. Esperemos su manifestación sobrenatural. Esperemos su cuidado. Esperemos en su misericordia y en su amor. Él no abandona, ni ha abandonado, ni abandonará a su pueblo. Porque Él es Dios fiel que está con nosotros día a día. Dios me les bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos ayude a que en medio de esta crisis nosotros podamos manejar nuestras ansiedades por medio de la fe persistente en el Señor. Dios bueno, a ti damos, Señor, toda la honra y la gloria y la alabanza. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque nos muestra cómo en otros tiempos, en diferentes momentos y situaciones, otras personas han estado en situaciones parecidas a la nuestra. Y para ellos fue muy importante tu palabra, fue muy importante tus promesas, fue muy importante la fe. Para nosotros no es diferente. Nosotros también somos tan humanos como ellos. Y hoy también, Señor, necesitamos de una fe viva, de una palabra, Señor, que nos sostenga en medio de estas crisis. Pero también necesitamos, Padre, que tú te manifiestes en nuestras vidas y nos fortalezca, nos des paz y tranquilidad en el corazón, pero también te rogamos que suplas tantas necesidades que hay. Suple, Señor, suple para toda necesidad a través, Señor Dios, de tu poder y de tu gracia. Y solamente tú puedes mover los medios, los recursos, donde quiera que sea que estén, o a través de quien quiera que tú puedas usar para hacerlos llegar a quien los necesita. Padre eterno, que podamos tener la certeza de que en ti tenemos paz y confianza, de que tú tienes bajo tu control todas las cosas y que tú, Señor Dios, no nos dejarás. Que lo que el Salmo 23 dice es verdad. Nosotros necesitamos afirmarnos en la promesa de que tú eres nuestro pastor, por tanto, nada nos faltará. Señor Dios, en ti depositamos toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. En ti depositamos nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, las cosas que en este momento pueden estar haciéndonos sentirnos ansiosos. Señor Dios, fortalécenos por tu gracia y por tu poder. Yo encomiendo a todos mis hermanos y hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga, a todos mis familiares, a todos mis parientes, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo a través de este medio, los encomiendo en tus manos, Señor, y te ruego que tu gracia, tu paz, tu provisión, tu presencia, tu poder sea sobre todos y cada uno de ellos donde quiera que se encuentren, y tú les traigas paz y fortaleza en sus corazones, y que toda ansiedad sea contrarrestada por medio de una fe ferviente y una profunda confianza en ti. Oramos, Padre, y te rogamos todo esto, Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.